Démosle una fuerte bienvenida a la doctora Patricia Estrada y su conferencia Habitar el cuerpo, la unidad entre psique y soma. Bienvenida. Doctora. Pues yo soy la amiga de Fernando, la que decía hace rato, la de las 250 y tantas modalidades de psicoterapia corporal. ¿No se escucha? 1, 2, 3, sí, ahora sí. Pues les voy a hablar del principio de la unidad de psique y soma, es decir, del cuerpo como una totalidad. ¿Le dan a la que sigue? ¿Por qué hemos tenido curiosidad por estudiar? Porque en 1600 algo, René Descartes, que todo el mundo debe haber escuchado en algún momento de su formación, dijo que la mente iba por un lado y el cuerpo por otro. Y al decir esto, se creó algo que se hizo un movimiento que es el dualismo cartesiano. Y se hablaba mucho de la mente tiene que dominar al cuerpo y de trabajar el cuerpo como un objeto de uno mismo. ¿Le das, por favor? Entonces hizo esta frase que es dubito ergo sum, que es dudo, luego existo, vel quo idem est, cogito ergo sum. O lo que es lo mismo, pienso, luego existo. Y esta ha sido una frase que durante, ahora sí que siglos, ha impactado a la humanidad porque todavía se usa mucho en muchos medios. ¿Le dan a la que sigue? Entonces, psique viene del griego antiguo y quiere decir alma, pero actualmente le damos otras connotaciones. La psique no es solamente el alma, sino es como todo lo que contiene el pensamiento, las creencias, las ideas, todo lo que está en este ámbito, eso es la psique. También lo que no sabemos que está, eso vendría de Freud, lo inconsciente, está en la psique también. ¿Le dan a la que sigue? Y soma, que del griego quiere decir cuerpo, tal cual cuerpo, pero del latín quiere decir el lugar más alto también. Y a veces nos olvidamos también de esta traducción, que es como el lugar privilegiado, ¿no? Entonces, ¿le das a la que sigue? Voy un poquito rápido, ya sé, pero es que tengo esta idea de que estamos muy tarde. Entonces, a través del tiempo la gente, aunque pensaba que había una relación, siempre ha sido una relación de una parte domina la otra. Tal vez el principio más equitativo es lo psicosomático, pero ¿qué es lo psicosomático? Es una palabra que John Hahn Elliot creó hace 200 años. Utilizó las mismas palabras psique, soma y ticos, que quiere decir en relación a o vinculado a. Entonces, a pesar de que estaba esto, lo seguimos usando como si fuera una relación igual y desde su origen no es. ¿Le das, por favor? Entonces, lo que entendemos por psicosomático, si leen un poco, se van a encontrar que todos cabemos ahí y que es el cuerpo afectado por la psique. Las dolencias de la psique impresas en el cuerpo. Y
¿Quién no ha tenido una gastritis, un dolor de cabeza por tensión? Todo eso está incluido en esta lista y es súper incompleta. Entonces, desde esa perspectiva, todos tendríamos algún problema psicosomático en algún momento. ¿Ya la terminaron de leer? ¿Ya se encontraron? ¿Ya? Sí. Le pasan a la que sigue. Entonces, les voy a hablar de Reich, que la doctora Virginia habló un poquito al principio. Reich se interesó mucho por este trabajo de la relación psique y soma. Reich fue un hombre que tuvo una vida en desgracia en el inicio de su existencia. Quedó huérfano de madre, luego de padre, luego fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, perdió su casa, su nacionalidad, etcétera, etcétera, y fue a Viena como repatriado para tomar una identidad nueva. Primero intentó estudiar leyes, no le gustó, entró a la escuela de medicina y había un programa especial para los soldados que habían ido a la guerra. Entonces podía hacer muchas materias rápidamente y terminó muy rápido medicina. Y cuando estaba estudiando medicina, se hizo un seminario sobre sexualidad al que invitaron a Freud. Entonces la universidad les prestaba un salón y a este salón fue Freud, entre muchas otras personas, a dar una clase sobre sexualidad porque los estudiantes de medicina consideraban en su momento que era totalmente cerrada su formación, nunca les hablaban de sexualidad y ellos querían saber. Y así es como Reich conoce a Freud, le pide que le enseñe psicoanálisis y por alguna extraña razón que nadie entiende, porque yo he buscado archivos y cosas, muy pronto Freud le mandó pacientes a Reich. Reich empezó a hacer su análisis no con Freud, Freud no quiso psicoanalizarlo. Y en su trayecto de estudios empezó a encontrarse que el psicoanálisis funcionaba para unas cuantas personas, pero no para todos sus pacientes. Y hizo un seminario para ver todos los errores y todas las cosas donde no funcionaba el psicoanálisis y ver qué podían hacer. Así es como él se empezó a interesar por el cuerpo. Empezó a observar cómo respiraba la gente, cómo llegaba a su consultorio. Inclusive hay una narración donde le llega a un paciente con un diagnóstico de masoquismo y le pega al paciente y el paciente brinca así como, ay, ¿por qué me pegas? Dijo, ay, qué raro, es masoquista, debería decir, ay, gracias que me pegaste, ¿no? Pues no, eso no pasa. Y entonces construye algo que se llama el análisis del carácter, que es su primer desarrollo como clínico, que incluye observar a la persona en todo lo que hace. Por supuesto, donde lo observa es en un ambiente, diría ficticio, como acaba de narrar el doctor Fernando, no es en su vida cotidiana, es en el consultorio, pero observarlos. Observar cómo camina, cómo saluda, cómo paga, qué dice, qué no dice. Y a partir de ahí empieza a hacer una serie de notas y desarrollan un libro que tiene 3 tiempos y se llama El análisis del carácter, que por cierto luego le regala a Freud. Y dice que el carácter está inscrito en la persona, no en la psique, que empieza también a hacer un debate con su maestro Freud, ¿no? Y entonces le pasas. En este desarrollo del análisis del carácter, él
no solamente habla de los caracteres que ya tenían, como el oral, el masoquista, hablaban del narcisismo, sino empieza a hablar de algo que es la coraza caracterial, el cómo una persona, a través de toda su historia, construye una manera, un estilo de estar en el mundo, de tener un cierto tipo de respuestas, y que éstas se hacen crónicas. Y al hacerse crónicas, nos generan malestar, mucho malestar. Entonces, bueno, dice, el carácter obviamente se manifiesta en el cuerpo, pero en todas las respuestas que tenemos hacia el mundo y también las no respuestas que tenemos. ¿Qué más? ¿Le pasan? Por supuesto que no son solo las respuestas. Todos los eventos traumáticos hacen que cosas que no eran crónicas se prendan a la persona, se arraiguen y que sean mucho más severos estas maneras de responder al mundo. Y una cosa que dice, que a veces es difícil de comprender, es que no es que alguien se salve del carácter. Todo el mundo tiene un carácter. Y no es que cuando va a terapia se lo quite, es que se flexibiliza nada más, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Reich, la humanidad entera, cada uno de nosotros tenemos un carácter. ¿Le das? Este carácter que se forma, que tiene sus capas de coraza, son históricas y son también creadas por el momento. Como decía Fernando, tuvo un paciente que secuestraron, yo también tuve un par de pacientes que secuestraron. La experiencia del secuestro generó algo sobre lo que había y sus respuestas cambiaron totalmente. Entonces hay una coraza que es como histórica y otra que se forma en algunos momentos sobre circunstancias traumáticas. O situaciones muy, muy dolorosas, ¿no? Aquí vemos a un niño que se va de Ucrania en los primeros ataques que hubo de Rusia a Ucrania, que las imágenes eran un poco terribles. Y en esta historia el chico no volvió a ver nunca a su papá. Entonces es una experiencia, es un seguimiento que hizo una persona de la secuencia y es muy dramática, pero es eso, hay algo que se queda marcado para siempre a partir de este evento particular. ¿Le dan a la que sigue, por favor? Entonces Reich está con el análisis de carácter, se afianza, hace una teoría sobre el masoquismo, disiente de Freud, y clínicamente él sostiene su desarrollo y por muchas circunstancias, entre otras porque es judío, sale de Alemania, donde está en ese momento, y va hace varias paradas, pero termina en Noruega, y empieza, la universidad le presta un laboratorio y empieza a hacer investigaciones sobre la sexualidad. La pregunta que él tiene es, ¿la libido es algo que está físicamente en el cuerpo o es un principio energético que está en el inconsciente, o qué es, o de qué hablamos? Bajo esta pregunta hace muchos experimentos que se pueden leer en este libro de La función del orgasmo, que es poner a las personas electrodos para medir las reacciones eléctricas de la piel cuando toma sal, cuando le dan una caricia, un beso o se masturba. Y empieza a registrar lo que él llama, o a desarrollar lo que él llamará la vegetoterapia caracteroanalítica. Es decir, sigue haciendo el análisis del carácter, pero entonces pone atención a las respuestas que tiene el organismo espontáneamente. Dice, bueno, son espontáneas, pero son respuestas del sistema vegetativo del organismo y por eso se llama vegetoterapia caracteroanalítica.
¿Le das a la que sigue, por favor? Y de ahí va tiene un último momento, sale de Noruega, va a Estados Unidos y desarrolla lo que se llamará la orgonterapia. Él empieza a creer que hay una fuerza vital, una energía vital, y le llama orgón, entonces recoge como todo su trabajo clínico y le aumenta esto. Así como entre paréntesis, muchas personas piensan que Reich tuvo el periodo psicoanalítico, el periodo del análisis del carácter, el de la vegetoterapia, pero los que hemos estudiado a Reich pensamos que es como una matrushka, que en principio tiene el psicoanálisis y encima tiene el análisis de carácter y encima tiene la vegetoterapia, es decir, cada fórmula que hace recoge las anteriores, no es que las separe o las rechace, sino sigue. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Le das, por favor, a la que sigue? Él plantea la unidad funcional. ¿Qué es la unidad funcional? Dice, las actitudes musculares y las actitudes del carácter tienen la misma función del mecanismo psíquico. Pueden sustituirse e influenciarse mutuamente. Básicamente no pueden separarse. Son equivalentes en su función. Es decir, Reich afirma que psique y soma no son divisibles. Son lo mismo, tienen el mismo valor. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y hace este esquema que le llama la identidad y la antítesis psicosomática, y ven el punto abajo, le llama la fuente de la energía biológica, o la fuerza vital, o el núcleo, que sale, lo que sale es la identidad psicosomática, y cuando topa con algo, se divide. ¿Con qué puede topar? Con la cultura, con los padres regañando a alguien, con la escuela, y ahí es que lo percibimos como algo separado y se llama la antítesis psicosomática. Este diagrama es un diagrama identitario que utilizan todos los reichianos del mundo. Si ustedes ven eso, es un grupo de reichianos. Le das a la que sigue. Y dice que es como un cambio en el principio psicosomático. La interacción entre la mente y el cuerpo siempre es una vía de doble sentido. No es de aquí para allá o de allá para acá. Siempre es ida y vuelta. Así como los factores psíquicos pueden contribuir a una amplia variedad de trastornos físicos, también los trastornos físicos pueden influir en una serie de trastornos mentales o de signos y síntomas mentales. Y piénsenlo, alguien que tiene cáncer va a cambiar. Alguien que tiene diabetes y le corta un pie va a cambiar muchísimo, ¿verdad? Entonces, es de ida y vuelta. Entonces, el principio psicosomático cambia en la visión de Reich. ¿Le das, por favor? Y viene la pregunta, lo que habita en la psique como resultado, da como resultado la personalidad del individuo. Bueno, no para las personas que creemos que psique y soma son iguales en valor. No puede estar una sin la otra, son idénticas en valor. ¿En qué influenció Reich a las otras escuelas? Bueno, lo primero es la Gestalt, un poco como decía Fernando. Hay que decir que Reich fue terapeuta de Perls por varios años y que le ayudó a varias cosas. Perls lo menciona en su autobiografía, hay algunas notas sobre esto en los escritos notas a mano de Reich sobre eso. Pero sobre todo esto de
observar la postura, qué hace la persona, cómo lo hace. Todo eso es lo que viene escrito como el primer momento del análisis de carácter de Reich. Entonces, eso lo hacía Reich. Y vienen las psicoterapias corporales que hace ratito decíamos. ¿Cuántas han contado? No sabemos. Muchísimas modalidades se han desarrollado a través de los últimos 50, 60 años, yo creo, de todo tipo. Y yo pienso que una gran mayoría de ellas están basadas en el trabajo de Reich, en el principio de psique y soma, en el principio de que las emociones retenidas generan la coraza, que la rigidez de la coraza impide el movimiento y que hay que expresar las emociones para tener movimiento. Eso viene de Reich. Okay. Entonces la psicoterapia es un campo amplísimo, lleno de métodos. Casi todas tienen este principio. La persona está reprimida o tiene un trauma y requiere movilidad, requiere expresión. Le das. Al liberar las emociones, se libera la energía contenida. Lo mismo da para las cosas traumáticas que históricas. Se trabaja muy similar. Perdón, pero es que me distraje porque me avisaron cuánto minuto. En particular el trauma, que es algo que está muy de moda últimamente. Yo tomé un autor, como dijo Fernando, hay otros, más adelante igual los menciono, pero lo que dicen es que el trauma es como si hubiera un momento en que un evento se imprimiera como de golpe bioquímicamente en el cuerpo y se quedara ahí. Y que esa impresión para muchos sistemas, como por un momento, y entonces todas las memorias con ese momento son diferentes que las otras memorias. ¿Le das a la que sigue? Por supuesto tiene una relación fuerte con el cuerpo, está en el cuerpo, hay un estrés muy particular en el sistema nervioso, los síntomas son muy fuertes en las personas y generalmente las personas que han tenido un gran trauma tienen una alerta constante y el problema es que no logran relajarse. Dice Bessel van der Kolk, el trauma vive en el cuerpo. Y de hecho así se llama casi uno de sus libros, El cuerpo lleva la cuenta, se los recomiendo igual que los otros libros, también está en español. Y hay otros autores, como les dijo Fernando, Pat Ogden, Peter Levine, Kenuni, etc. Ok. La conexión mente-cuerpo. Estas tres cosas que pueden leer, tuve yo la curiosidad de poner en Google conexión mente-cuerpo. Clic. Y estas son las tres más relevantes que me salieron. Estas tres definiciones que no voy a leer mantienen un principio de separación mente-cuerpo. Uno tiene que leerlas con detalle para ver dónde está como el truco, como no hablan de la salud en general, sino la salud mental o la salud corporal, o hay una separación. Entonces, me llama la atención que no mencionen cualquiera de los otros autores que conocemos, incluyendo a Fernando, que tiene un libro que se llama La relación mente-cuerpo, que es como, me sorprende. ¿Le das, por favor? Entonces, ¿qué está aquí perdido? Reich habla de la conciencia, sí, pero no como la entendemos ahora. Habla, tal vez lo más cercano a lo que entendemos ahora es la conciencia de órgano.
que dice, es que cuando encuentras a alguien y se te sume la panza, o el estómago se aprieta, o los intestinos se mueven, o te late el corazón, tienes una conciencia, o sea, tu cuerpo recibe eso desde otro lado que no es el pensamiento, es como una impresión. Reich le llama la conciencia de órgano, pero no voy a hablar más de eso. ¿Le pasas, por favor? Tomé a un autor, solo a un autor igual que no de trauma, que es Damasio. Y lo tomé porque es actual, tiene muchísimos libros, y dice, la conciencia es un estado mental en que se tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno. La conciencia es un estado mental al que se le ha añadido un proceso en que uno se siente a uno mismo. Y eso me gustó mucho, sentirse a uno mismo. ¿Le das clic? Para explicar el desarrollo de la conciencia, Damasio se basa en 3 nociones: emoción, sentimiento y sentir un sentimiento. Y esta categoría de sentir un sentimiento también me gusta. Las emociones son un conjunto de respuestas neuronales inconscientes que dan lugar a los sentimientos. Esto ya viene desde las neurociencias, a eso se dedica Damasio. Entonces él trata de hacer un vínculo entre esta relación psique y soma. ¿Le das clic, por favor? Y las neurociencias. Y dice, las emociones, lejos de ser un obstáculo para la racionalidad, son guías esenciales para desenvolverse en situaciones sociales complejas y motivar conductas adaptativas. ¿Le das clic? Cuestiona la dicotomía tradicional entre emoción y razón y lo interrelaciona con las neurociencias y enfatiza la importancia del cuerpo en los procesos terapéuticos. Dice, es importante explorar las conexiones entre el cuerpo, el cerebro y la mente. Entonces, si alguien tiene curiosidad de las neurociencias en un lenguaje leíble, lean a Damasio. ¿Le das clic, por favor? Y entonces, no habitar el cuerpo. ¿A qué le llamamos no habitar el cuerpo? Bueno, a disociarse, que me encanta porque ahora está de moda entre los adolescentes. Es que estaba con mi amiga y se disoció, ¿no? Así lo usan, ya lo subí. Y el otro es el trastorno de despersonalización, que es un trastorno y es más complejo desde el DSM-5, pero básicamente es lo mismo. ¿Le das clic, por favor? Entonces, ¿qué es decisión? Experimentar que no se es uno mismo, que está separado uno del mundo que le rodea, que está uno separado de su mente, que no puede sentir lo que le pasa en el cuerpo, que no puede poner atención al otro. Todo eso es disociación. ¿Le dan clic, por favor? ¿Y quiénes más están súper disociados? Los zombies, ¿verdad? Que son caníbales, inconscientes, dominados por el impulso de comer, tienen movimientos torpes, se van degradando, se les van cayendo los pedazos. Son peligrosos porque atacan a los humanos vivos y carecen de instintos de autopreservación. ¿Le das clic? ¿Y quiénes más? Los humanos alienados también son caníbales, carentes de conciencia, dominados por el impulso de comer, lentos o rápidos, con movimientos torpes, sujetos a procesos de dificultad de reconocer las emociones o de hacer contacto, son igual de peligrosos y atacan a otros humanos, a los humanos que se sienten vivos, que son conscientes y carecen de instinto de comunidad. O sea, no es gratuito que los Walking Dead estén tan de moda. ¿Le das clic, por favor? ¿Le das clic, por favor?
¿Qué más nos desconecta? Los psicofármacos, los narcóticos naturales. No es que esté en contra de que quien fuma mota y quien come hongos y cada quien, pero tenemos que asumir que lo que hace es desconectarnos del otro. Es sí o sí. Te puede conectar a lo mejor contigo, pero los otros. Entonces, si vas con un amigo para estar con un amigo, no fumen, no consuman. Entonces, estar en nuestro cuerpo. El cuerpo es nuestra casa. No podemos estar en este planeta en ningún lugar que no sea nuestro cuerpo. No hay forma. Es nuestro lugar irreemplazable. Con él podemos expresarnos, movernos, estar. ¿Le das? Por favor. El cuerpo experimentado desde dentro. ¿Todos lo sentimos? Tenemos esta idea de órgano que tenía Reich, que les mencioné. ¿Le das? Pero todos lo sentimos de una manera u otra. Sentimos que nos late el corazón y esa es una sensación interna. Sentimos que no podemos respirar y esa es una sensación interna. Sentimos el impulso irrefrenable de abrazar a alguien y es una sensación interna. Sentimos muchas ganas de estar solos y es una sensación interna. Entonces sí, todos sentimos desde adentro. ¿Le das clic? Las sensaciones en el cuerpo las sentimos más cuando nos movemos. Pero aún cuando no nos movemos, el cerebro está registrando y aunque no lo pensemos, el cuerpo se está moviendo todo el tiempo. En el momento en que nuestro corazón deje de moverse, estamos fritos. Esto está sucediendo, estén dormidos o despiertos. Su corazón está haciendo esto. Pero también sus intestinos y sus riñones, sus pulmones, todo su cuerpo, sus células se están reproduciendo todo el tiempo. El cuerpo no para. ¿Le das clic? En los principios reichianos, el movimiento del organismo vivo tiene que ver con la capacidad de experimentar relajación. Cuando tenemos contracciones es muy difícil experimentar relajación. En la última etapa del trabajo de Reich, él incluyó la expansión y la contracción como un principio terapéutico. Y decía, en la medida en que nos expandemos así y luego nos contraemos así, las cosas de la vida son inalcanzables. No podemos disfrutar de un amanecer ni de darle la mano a alguien con calidez. Todo va deprisa e insensiblemente porque estamos acorazados. Entonces nadie puede disfrutar de un helado, de un café cuando está muy rígido. ¿Cuántas personas no se tragan su comida? Piénsenlo. Ahora hay tantos trastornos alimenticios. ¿De dónde vienen? O otros trastornos. ¿Le das clic, por favor? La imagen corporal, hablando de nuestra casa, es cómo nos vemos, qué conciencia tenemos de nosotros mismos. Y esto incluye todas estas ideas, muchas veces comerciales, de cómo debemos de vernos, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de sentirnos, qué es correcto, qué es incorrecto, a qué debemos de aspirar. ¿Le das clic, por favor? Y entonces, muchas veces
pensamos y sentimos diferente acerca de nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos? Nos vemos en el espejo y no, necesito maquillarme más. O estoy feo. Pero hacemos algo para hacer una foto increíble y ponerla en las redes. ¿Le das clic? Entonces, habitar el cuerpo, ¿de qué se trata? ¿Le das clic de nuevo? Bueno, se trata de la capacidad de estar, que suena súper simple, ¿verdad? Pero es muy compleja. Estar en paz es una conquista. Estar sin el celular, a ver cuántos likes nos dieron, a ver si nos respondieron el mensaje o nos dejaron en vistos. ¿Le das clic? Otra vez. No quieren. Entonces, eso se trata de vivir la vida, de sentir y pensar, de divertirse, de contactar, de atreverse, de gozar. Y de dejarse sorprender. Le das un clic. Y a veces de tener libertad. Tanta libertad como una rana. Así es. Pues muchas gracias a todos. Agradecemos la presencia de la doctora Virginia Hurtado en el escenario para la entrega del reconocimiento a la doctora Estrada. Gracias, doctora Estrada, por esta magistral cátedra sobre la presencia. Habitar el cuerpo. Yo me quedo con eso y esa es parte precisamente de los objetivos de este congreso. Enseñarnos a habitar nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctora, por esta participación muy interesante. Y bueno, el día de mañana, todo esto pues es teoría ciertamente, y el día de mañana vamos a poner en práctica en los talleres. Muchas gracias.